Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Antigua de Europa. Hoy veremos la etapa más majestuosa de Roma en su historia, de mayor poder, pero a su vez de su ocaso o final. El único imperio que ha podido controlar gran parte de Europa y el norte de África, uno de los imperios más grandes de la historia antigua. Sin nada más que decir, empecemos la clase. El origen del Imperio Romano se sitúa en el año 29 a.C., bajo el mandato de Octavio, y finaliza en el año 476 después de Cristo bajo el mandato de Rómulo Augustulo. Se establece el origen del Imperio Romano al momento en que la República Romana desaparece para dar lugar al Imperio y por lo tanto a la era de los emperadores. El Imperio Romano surge como consecuencia de las guerras civiles tras la muerte de Julio César, cuando la República comenzaba a tambalearse. Julio César se erigió como máximo y único gobernante de Roma. Este suceso provocó el enfrentamiento entre Pompeyo y el Senado contra Julio César, quien se había erigido como dictador perpetus, un dictador para siempre. Había llegado el momento de Julio César, tanto que el pueblo romano lo adoraba y aceptaba de buen grado su dictadura. No así el Senado, que el 15 de marzo del 44 a.C. le dio muerte. Lo que inició con la intención de restablecer la república provocó todo lo contrario, pues numerosos hombres de grandes ambiciones intentarían hacerse con el lugar de César y dominar Roma. Precisamente aquel que el propio Julio César nombró como su sucesor fue quien lo logró. Nacía así el Imperio Romano en el año 27 a.C., de manos de Octaviano, que pasó a llamarse Octavio Augusto, hasta 1849, y por breve tiempo no volvería a existir una república en Roma. Con la expansión de fronteras, la forma de gobernar los territorios conquistados hacían necesario una profunda transformación en cuanto a administración, ejército, finanzas, comercio e infraestructuras. Poco a poco esos cambios se fueron llevando a cabo hasta que finalmente Roma pasó de una república a un gran y poderoso imperio. Octavio, el hijo adoptivo de César, siempre tuvo entre sus pensamientos la venganza, primero sobre los que asesinaron a su padre y después hacia Marco Antonio y Cleopatra VII de Egipto. Tras enfrentarse a Marco Antonio y salir victorioso, Octavio regresó a Roma como un verdadero héroe triunfante. En el año 29 después de Cristo cerró el templo del dios Jano, llevando la paz al imperio tras duros años de batallas y conquistas. Todo el pueblo se rindió a su valor e incluso el propio Senado, quienes le otorgaron títulos como Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado, Persona Grata, Augustus y como añadidura César, en honor a su padre adoptivo, César. Así fue como Octavio se convirtió en el primer emperador, adoptando el nombre de Augusto. En él se centraron los poderes, se aseguraron las fronteras del imperio, se crearon grandes infraestructuras y el imperio durante su mandato prosperó. Políticamente, la figura máxima era el emperador. En él se concentraba tanto el poder militar como político y religioso de todo el imperio. El senador era un órgano a las órdenes del emperador, aunque éste podía delegar la administración de algunas provincias sobre senadores de confianza, las llamadas
provincias senatoriales. Los nobles dejan de tener tanto poder político y la clase media desaparece en este periodo. Una nueva clase, sin embargo, sigue creciendo a gran velocidad, los plebeyos. Esta clase estaba formada por mendigos, pobres que vivían de donaciones gubernamentales, tanto en forma de dinero, espectáculos gratuitos, agua, cereales, etc. Por el otro extremo tenemos a los esclavos, cada vez más numerosos debido a las constantes batallas y conquistas. Estos eran empleados para atender los servicios de la casa, ocupándose de la agricultura, para las minas o para la construcción de obra pública. Gracias a los territorios conquistados, muchos de ellos ricos en minerales, Roma pudo disponer de una saludable minería que además era fácil de extraer gracias a la abundante mano de obra en forma de esclavos que el imperio disponía. Tras la construcción del puerto de Roma, Ostia, los barcos podían desembarcar todos los productos procedentes del mercado mediterráneo, mientras que las mercancías procedientes de Oriente llegaban al puerto de Pozzuoli. El imperio básicamente se podría abastecer de él mismo. Provincias como Hispania proporcionaban metales y plata de la zona norte, carbón y minerales de Oriente, seda, especias, perlas, perfumes y piedras preciosas. En 5 siglos, la República Romana se había hecho con el control de Italia, Grecia, España, la costa norte de África y la mayoría de Oriente Medio, Francia, Egipto, incluso Gran Bretaña estaba bajo su dominio. Una conquista que comenzó en el 500 a.C. alcanzó su momento de mayor expansión en el 100 a.C. No solo eso, se mantuvo con esta extensión durante 4 siglos más. Pero claro, mantener un imperio tan grande era económicamente inviable. La alternativa de dividir el imperio en mitades orientales y occidentales solo facilitó su caída. A pesar de ello, el tercio oriental del imperio, con capital en Constantinopla, se mantuvo en el poder durante varios siglos. Para hacerse una idea de cómo era el imperio romano, la comparación ideal es Estados Unidos. La distancia entre Gran Bretaña y Egipto es similar a la que hay de Florida a Washington, es decir, de costa a costa. Lo más sorprendente es que los emperadores que pasaron por Roma durante esta época gloriosa mantuvieron el imperio a flote, sin infraestructuras modernas, elementos de comunicación actuales y con el añadido del mar Mediterráneo dividiendo su territorio. El imperio romano adquirió tal magnitud que se hacía muy difícil no solo su gobierno, sino que también mantener a salvo las múltiples fronteras, diferentes invasiones de los bárbaros del norte, las constantes revueltas de los poblados fronterizos que se veían empujados a cruzar las fronteras por la llegada de los bárbaros, las constantes campañas desastrosas que muchos emperadores llevaron a cabo, el cristianismo, el descontento por la gestión de las tierras de labranza, terminaron por debilitar el imperio romano. Ya en época de Diocleciano existió una separación del imperio en dos. Se trató de una separación ficticia en la que cada parte era gobernada por un emperador distinto. El reparto se hizo de un lado los territorios de Oriente y por el otro los de Occidente. Esta incipiente separación se hizo efectiva en el año 395 después de Cristo, tras la muerte de Constantino, cuando Teodosio repartió el imperio entre sus hijos. El imperio de Oriente lo recibió su hijo Arcadio y el imperio de Occidente lo recibió su hijo Honorio. La crisis que el imperio sufrió se vio mucho más acrecentada durante el siglo III. Es en este siglo cuando surge el imperio sasánida o persa, quienes aprovechando la debilidad del imperio romano
propició grandes derrotas e importantes derrotas a los ejércitos romanos, distintas guerras civiles, un senado sin poder y unos malos emperadores, junto a las continuas invasiones de vándalos y bárbaros, periodos de malas cosechas que provocaron hambrunas, plagas que diezmaron la población como fue la peste de Cipriano, fueron minando poco a poco un imperio que había sido fuerte y poderoso. Roma se ve obligada a abandonar sus territorios en la Dacia, llegando incluso a quedar el imperio dividido durante un corto periodo de tiempo en 3 partes, incluido un imperio galo, el de Palmaria en el este y una especie de estado residual en Roma. Esta crisis puede ser solventada gracias a las aportaciones monetarias extra en materia de defensa. Se reforzaron las fronteras y se construyeron grandes muros que no hicieron otra cosa más que aislar al imperio. Normalmente cuando nos referimos a la caída del Imperio Romano, nos referimos a la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que el de Oriente todavía se mantendría por muchos siglos más. El final tuvo lugar en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro derrocó al que hasta entonces era el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto. El emperador ya no tenía prácticamente influencia ni política ni económica y por supuesto no tenía poder militar. En el año 476, Rómulo no sabía siquiera con qué provincias podría contar para su apoyo. El imperio estaba totalmente desbaratado. Los bárbaros empujaban a las tropas romanas, viéndose estas obligadas a replegarse. Estos territorios fueron ocupados por los invasores del norte, los bárbaros, quienes se establecieron en los terrenos ganados a Roma, estableciendo su propia ley y autoridad. Poco a poco, el imperio fue diluyéndose, dando lugar a una nueva etapa en la Europa occidental, la Edad Media. Estas son las causas de la caída del Imperio Romano. Primero, la división. En el año 285, el imperio se divide en Oriente y Occidente. Esta división supuso una reducción notable de recursos y población en ambos lados del imperio, lo que afectó a la riqueza del gobierno. Al final, todo derivó en subidas de impuestos, incremento del desempleo y menos ventas, o sea, crisis. 2. El cristianismo. La llegada del cristianismo fue un duro golpe al emperador y lo que suponía para la población. Considerado un dios terrenal, su figura bajó como la de los humanos, lo que generó una pérdida progresiva de confianza y lealtad. Tercero, un ejército menguado. Con el paso del tiempo, la población dejó de mitificar el ejército y trabajar para él. Sabían que mucha gente moría por su país y preferían vivir en él, a morir por sus ideales. Roma terminó contratando bárbaros en sus legiones que, al ser mercenarios, eran fáciles de comprar por los enemigos de Roma y nunca defendieron al pueblo de la misma forma. Cuarto, la corrupción. El poder corrompe y el emperador y sus acólitos eran despilfarradores profesionales del dinero público. Entre unos y otros arruinaron el gobierno imperial. La banca se quedó en cero, incluso no había fondos para la sanidad pública. El hambre se llevó millones de vidas y el imperio se abocó a su desaparición. Quinto, las invasiones. Los eternos enemigos de los romanos, aprovechando la debilidad, invadieron sus territorios. Primero fueron los denominados bárbaros, visigodos, hunos y los vándalos. A ellos se sumaron a finales del siglo IV los galos. Visigodos y vándalos precipitaron una caída del Imperio Romano que se consumó en el 476 después de Cristo. Esto puso fin al imperio más grande del mundo antiguo, como también el fin de una época de la historia del mundo, la historia antigua.
Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la monarquía en Roma. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué cambio va a tener Roma en su expansión por Europa? ¿Cuáles son las campañas militares que tendrá el Imperio Romano? Segundo, ¿cuáles son las causas de la caída del imperio? ¿Qué diferencia tienen entre ellas? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos en la siguiente serie del canal, la cual se titulará La Edad Media Europea. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.